porque el liberalismo que condena a la Iglesia no es el libre mercado. El liberalismo que condena a la Iglesia es un sistema político en su totalidad. O sea, el sistema de código civil, democracia representativa, multipartidista, derechos humanos electos por el ser humano, el derecho positivista, donde el ser humano inventa las reglas, inventa lo bueno, inventa lo malo. Es todo un esquema. Y en ese esquema, que la Iglesia condena como liberalismo, libertad de culto, libertad de credo, libertad de expresión, todo eso está condenado por la Iglesia. Por eso el liberalismo es herejía. Porque están condenadas sus partes. Está condenada la democracia individualista representativa sin responsabilidad del legislador. O sea, que yo voto por un hueón que me dice que va a hacer A y cuando llega arriba hace B y yo no puedo hacer nada al respecto a pesar de que se supone que me representa. Eso se llama representación imperfecta. La inventaron los liberales en la Revolución Francesa, la Revolución Americana. La representación imperfecta. La democracia cristiana es con mandato imperativo. ¿Qué significa? Que yo te mando, tú me representas en tanto haces lo que tú me dijiste que iba a hacer. Pero si tú haces otra cosa distinta de lo que me dijiste que iba a hacer, entonces ya no me representa a mí, pierde el puesto. Y así funcionaban las cortes en la Edad Media, cuando se llamaba a los representantes de una ciudad, a los representantes del pueblo, la gente se agrupaba en sus facciones y mandaba representantes a que representaran exactamente lo que la gente le había mandado representar, y si representaban otra cosa, entonces la gente los podía revocar inmediatamente. En la democracia medieval tenía esa facultad. La democracia liberal le quita esa facultad al votante y le dice, no, usted elige un representante y el representante se emancipa de los representados. Eso está condenado por la Iglesia. El voto individual por un criterio estrictamente etario, de que tiene más de 18, sufragio universal, femenino, masculino, sin fijarse en las verdaderas responsabilidades y en las verdaderas condiciones sociales del votante y de su preparación y todo eso, está condenado por la Iglesia. El decir que damos permiso para que la gente diga boludeces, pelotudeces, estupideces y cosas que sabemos que están falsas, está prohibido, está condenado por la Iglesia. La Iglesia dice, solo la verdad tiene derecho a existir. El error y la mentira no tienen derecho a existir. La persona que enseña cosas falsas tiene que ser puesta a juicio por la sociedad para que rectifique lo que está enseñando. En el liberalismo se puede enseñar cosas falsas. Ahora, eso es el liberalismo que condena a la Iglesia. Eso es. Lean la Pachendi, lean el sílabus. La Iglesia no condena que haya precios y libertad de mercado. Como hoy en día a eso se le dice liberalismo y la gente sabe que la Iglesia condena el liberalismo, entonces la gente dice, no puedes votar por esos. No. Todos los candidatos en todas las elecciones de todos los países que tienen un Estado liberal son candidatos liberales, porque si no fueran candidatos liberales no estarían en la elección de un sistema liberal. Porque para ser candidato o para formar un partido te exigen, por eso yo no puedo ni formar un partido ni ser candidato, porque las leyes de estos países, las leyes de Argentina, las de Chile, las de Estados Unidos, las de Alemania, las de Francia y las de Japón, te exigen, es una exigencia, jurar lealtad a los principios liberales. Artés para poder llegar a la papeleta, Artés para poder llegar a los debates, para poder tener su partido, Partido Comunista de Acción Proletaria, tuvo que jurar lealtad a los principios liberales. Artés no tiene ningún conflicto con eso porque los principios comunistas son una construcción superior encima de los principios liberales. No niegan los principios liberales, sino que se supone que los avanzan. Ahora, no quiero entrar en esa discusión en este momento. El tema es el siguiente. Votar en los estados modernos, liberales de la actualidad, es un acto liberal. La Iglesia, viendo que todos los países se volvían liberales, dio permiso a los católicos de votar para impedir un mal mayor. Es decir, entre los candidatos que son todos liberales, en una elección que es liberal, que es parte del sistema de la democracia liberal, para elegir al jefe de un estado que es un estado liberal, usted puede votar por el que sea menos malo. Tiene permiso para votar por el que sea menos malo. Pero no tiene ni derecho ni obligación, solo permiso. Y eso es lo que quiero que quede súper claro. Porque se ha confundido todo. Porque la palabra liberalismo, desde que empezó a existir en el siglo XVIII y XIX, hasta nuestros días ha ido cambiando su significado. Y hoy en día hay un grupo grande de liberales a los que no les decimos liberales, les decimos conservadores. Y no conservan ni una hueá, son liberales, de derecha. Y hay un montón de hueones que son totalmente liberales, pero nosotros decimos, son socialdemócratas, son progresistas, también son liberales. Porque todo eso es liberal. Vivimos en un océano liberal, en un mundo liberal. Somos pescados en un mar de liberalismo. El mundo es liberal hoy. Son liberales. ¿Ah? Los nacionalistas y los fascistas son liberales también. Son liberales también.
Sí. Y uno puede, en determinadas coyunturas, considerar los liberales menos malos. Y es verdad, en determinadas coyunturas lo son. Pienso, por ejemplo, en el régimen de Austria, antes del Anschluss. Ese era un fascismo de los menos malos. Un liberalismo de los menos malos que pueden existir. Entonces, el nazismo es una degeneración brutal, pero este particular tipo de nazismo que tenían los, y que no era antisemita, por cierto, que tenían los austríacos antes de que Hitler los conquistara, porque Hitler los conquistó con un referéndum pirata, era un fascismo, era de lo menos malo que podéis tener. Franco era de lo menos malo que podéis tener, Pinochet era de lo menos malo que podéis tener dentro del liberalismo, pero Franco, Pinochet, ese régimen, son regímenes liberales. Tienen una estructura y una forma de ser liberal. Porque para romper con el liberalismo tienes que reconstituir el antiguo régimen, tienes que reconstituir el sistema patriarcal. Y reconstituir el sistema patriarcal significa que el Estado liberal tiene que ir perdiendo terreno frente a los jefes de la familia. Y frente a la iglesia. No hay opción católica en el liberalismo. Y el liberalismo no es Milei. El liberalismo es el sistema en el que vivimos hace 200 años. Completo, entero, de la extrema derecha a la extrema izquierda. Entero liberal. O sea, yo discutí por Twitter con un argentino que es nacionalista, católico y no sé qué wea. Y el tipo decía, yo lucho a muerte, doy mi vida por la educación pública. Nosotros damos la vida por la educación cristiana. La educación pública es la educación del Estado liberal para adoctrinar liberalmente a la gente. Nosotros tenemos que dar la vida por una educación cristiana, pero no por la educación pública del Estado. Los masones, cuando ingresan a la masonería, juran dar la vida por la educación pública laica. Entonces, y entonces, hubo cosa de católico, pero no es católico. Porque no podéis plantear semejante estupidez y decirte católico, no tiene sentido. Es de un imbécil nomás. No, porque la educación pública significa educación anticristiana, en palabras simples. Es eso. Claro. Es educación para que la gente deje de ser cristiana. Entonces, esa gente tiene un enredo terrible en la cabeza. O sea, son anti-Milei porque Milei es liberal, pero resulta que defienden lo más liberal que hay, que es la educación pública. No hay nada más liberal que la educación pública. Y del liberalismo más masónico. Del peor incluso.